Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra siguiente sesión de la materia Teorías de la Personalidad. En esta ocasión, pues vamos a abordar el tema de la propuesta psicoanalítica con respecto a la explicación de cómo surge, cómo se da la personalidad. Identificaremos que esta teoría psicoanalítica se va a dar principalmente en la figura de Sigmund Freud, quien la va a comenzar y la va a ir desarrollando, inclusive la va a ir corrigiendo a lo largo de su vida, pero también van a surgir otras propuestas, como por ejemplo la propuesta de la personalidad bastante interesante de Carl Gustav Jung, donde vamos a trabajar la cuestión del inconsciente, la cuestión de la sombra, y la propuesta también de Eric Fromm, que también tiene algunas ideas bastante interesantes. Y vamos a terminar con las ideas propuestas por Erickson, quienes, bueno, como vamos a ver ya hacia el final, pues va a hacer una propuesta bastante interesante con todo esto que se ha podido rescatar, ¿verdad? De esta teoría psicoanalítica. Bien, comencemos entonces con, como decía yo hace ratito, con las ideas de Freud, con el psicoanálisis freudiano. Hay que señalar que el psicoanálisis pues fue una de las ramas dentro de la salud mental que comenzó a estudiar la personalidad. Freud desarrolló toda una teoría, fue estructurando una teoría de la psique humana y en consecuencia pues pudo explicar cómo se da esta personalidad. Ha sido considerado el padre del psicoanálisis. Esta teoría tiene diversos elementos bastante importantes que hay que ir resaltando y rescatando, ¿no? Por principio de cuentas, ¿quién fue Freud? Se habla de que él nace en una pequeña ciudad llamada Freiburgo, en una población de Moravia, que pertenecía en aquel entonces, estamos hablando de 1856, al Imperio Austrohúngaro y que, bueno, pues en la actualidad pertenece a la República Checa. Freud es hijo de judíos cristianos que muy pronto se van a vivir a la ciudad de Viena y es ahí donde él va a pasar la mayor parte de su vida, al menos hasta 1938, cuando las tropas alemanas, las tropas nazi, invaden este territorio y él tiene que salir, como muchos otros judíos, exiliados a diferentes partes del mundo. En lo particular, Freud va a Inglaterra y ahí lo va a encontrar la muerte. Bueno, desde su época de estudiante de 1873 y hasta 1881, él se fue interesando en el campo médico. Hay que pensar que en ese momento las ideas de la evolución propuestas por Charles Darwin, pues era lo que estaba en el centro del desarrollo científico en aquellos años allá en Europa. Él decide especializarse en neurología y comienza a trabajar como catedrático, como profesor, y publica diversos textos desarrollados con su propia investigación. Él en un primer momento trabaja en un laboratorio de investigación fisiológica al lado de un médico alemán de apellido von Broek, en donde descubre rápidamente que pues es muy difícil verdaderamente realizar una investigación científica. Los datos fisiológicos que están identificando no son lo suficientemente fidedignos como para poder
esclarecer o como para poder dar una explicación de las enfermedades mentales. Él empieza muy pronto a desanimarse por esta situación hasta que en un momento determinado es ganador de una beca que le lleva a Francia a estudiar específicamente en París, al lado de un neurólogo muy reconocido en aquellos años, un neurólogo de apellido Charcot. Él se llamaba Jean-Martin Charcot, en la Universidad de Salpêtrière, que vemos aquí en esta imagen, ¿no? Queda fuertemente sorprendido con los trabajos de Charcot. Es aquí donde comienza a identificar la gran cantidad de trastornos neurológicos que existen y cómo es que Charcot los está empezando a manejar, sobre todo lo que tenía que ver con la histeria. Freud se va acercando de esta manera a este trastorno y queda fuertemente sorprendido cuando Charcot, a través de su gestión hipnótica, lo vemos aquí, logra provocar en sus clientes, en sus pacientes, parálisis histéricas, convulsiones y otro tipo de síntomas. Entonces, él encuentra que desea identificar qué es lo que está generando todos estos trastornos. Y es esto lo que de alguna forma le hace inclinarse a esta cuestión. Regresa a Viena con la más firme idea de llevar investigación en ese campo y comienza entonces a dedicarse a la práctica clínica, la práctica privada. Es entonces cuando comienza el desarrollo de su gran teoría, ¿verdad? Vamos a identificar que dentro de los postulados más importantes, dentro de los postulados fundamentales de Freud, hay tres ideas que son la base primordial de esta teoría psicoanalítica. Estos tres postulados importantes o estas tres ideas básicas son las que identificamos aquí en la pantalla, que tiene que ver con el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Freud nos va a hablar de estos tres conceptos. Vemos aquí la idea del consciente, o lo que también podríamos llamar como la mente consciente, y que es esa parte de nosotros en donde tenemos contenido una gran cantidad de información que está de primera mano. Por ejemplo, si nos encontramos por primera vez con alguien y este alguien nos pregunta nuestro nombre, de manera automática pues lo vamos a decir, ¿verdad? No vamos a estar pensando o buscando en nuestra mente cuál es nuestro nombre. Lo mismo sucede con una gran cantidad de información, como por ejemplo si pregunto qué desayunaron en la mañana, seguramente serán capaces de decirme. Si les pregunto cuál es la manera más fácil de llegar de la escuela a su domicilio, pues me lo dirán rápidamente. Entonces, este es el tipo de información que nosotros guardamos en nuestra mente consciente. No así con la parte opuesta, que sería el inconsciente. En este vamos a identificar todo aquello que es inaccesible para nuestra mente consciente. En este sentido, pues tanto para la persona misma como para el psicoanálisis. Vamos a identificar que es una parte muy primitiva, y cuando digo primitiva es primaria, muy, muy primaria en el ser humano, en donde se va a ocultar material en lo más profundo de nuestro ser.
y va a ser información que en la mayoría de las veces ni siquiera va a salir. Um, Tal vez con ayuda del terapeuta, pues se consiga, pero no existe tampoco como la certeza. Me gustaría aquí resaltar, antes de seguir avanzando, el hecho de que el inconsciente, como ustedes se dan cuenta, es una, perdón, el inconsciente, aquí lo vemos, es la parte más extensa de nuestra mente, ¿sí? El consciente es apenas una parte medianamente visible, es muy pequeño de lo que nosotros estamos, eh, tenemos conocimiento de manera natural, es muy, muy, muy pequeña. La tercera instancia y que, pues digamos, es mediana, por así decirlo, es el preconsciente. Aquí vamos a identificar que el preconsciente es información que de alguna manera está ahí en medio de ambos, ¿no? Se encuentra medianamente disponible. Es complicado entender esta información porque no se manifiesta de una manera directa, sino que vamos a poder acceder a ella a través de diferentes manifestaciones, como por ejemplo los sueños, las fantasías, los recuerdos. Más adelante vamos a hablar de una manera más especial de esto que digo, ¿no? De los sueños, sobre todo, es también una parte fundamental en el desarrollo de la teoría freudiana. La funcionalidad de este preconsciente, es decir, ¿para qué nos sirve? Pues es jugar como las veces de un filtro entre la información que está en el inconsciente y que puede emerger a la parte consciente del individuo. También nos va a ayudar a retener la información que sea inaccesible y la irá guardando en la parte baja, es decir, en el inconsciente. Es importante identificar que estos tres elementos, consciente, preconsciente e inconsciente, van a estar integrados en la mente de las personas y que no se pueden separar, no se pueden dividir. Um, bueno, otro punto importante es que cada persona, cada individuo tiene una formación o una configuración de estos tres elementos en diferentes medidas, lo que da como resultado estructuraciones de la personalidad diferentes en cada uno de nosotros. Entonces, como en cada uno de nosotros el nivel de conciencia, de preconciencia y de inconsciencia es diferente, entonces la personalidad pues va tomando matices diferenciadores en cada uno de nosotros. Ahora bien, estos elementos van entonces a conformar lo que Freud o dentro de la teoría freudiana se conoce como aparato psíquico. Entonces, repito, el aparato psíquico se va a conformar del consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y la manera en que se va a ir distribuyendo este material, pues va a variar de persona a persona, ¿no? En algunas ocasiones el inconsciente va a poder emerger, como decía yo, digamos con ayuda del psicoanalista. Al preconsciente pues está ahí en un término medio y el consciente que es muy pequeño pues es muy fácil de entrar a él, ¿no? Contrario a lo que todos podríamos pensar, pues la conciencia es muy pequeña, sin embargo, también es muy importante porque dentro de ella se gesta
la información que va a dar origen a los procesos psicológicos básicos, como lo que es el razonamiento, como lo que es la atención, la memoria, ¿sí? Va a estar estructurada por esos, o más bien va a ayudar a estructurar esos procesos psicológicos básicos. En cada individuo pues van a ser muy propios, muy identificables, ¿no? Otros tres elementos importantes dentro de la teoría freudiana son los que tienen que ver con los conceptos de yo o id, super yo o super ello y el ello, ¿sí? Que vamos a ir trabajando en un momento, ¿no? Bien, continuamos. Bien, hablábamos entonces de estos conceptos fundamentales en el desarrollo de la teoría de la personalidad desde el punto de vista de Sigmund Freud. Vamos a ir identificando que existen tres conceptos importantes. Perdón, dos conceptos importantes. Los vemos representados aquí. Eros y Tánatos. Freud va a teorizar o va a tratar de explicar la manera en cómo en que se va a desarrollar este aparato psíquico. Y para esto, pues nos va a ofrecer estos tres conceptos que veíamos hace ratito. La idea del ello, la idea del yo y del super yo. Freud señalaba que al nacer y hasta más o menos un año, se va a ir desarrollando, se va a ir conformando lo que se conoce como psique humana, sobre todo lo que es la parte del inconsciente. Durante esta etapa se va a formar o se va a desarrollar esto que le llamábamos yo, ¿verdad? Aquí lo identificamos. También se va a ir forjando el ello, el cual, por cierto, está constituido de instintos y deseos básicos, deseos primordiales. Es lo más, digamos, como natural y también lo más sincero que hay en nuestro ser. Nos dice aquí que en el yo están nuestros deseos más básicos, nuestros deseos más primordiales. Entonces, a partir de esta idea del ello, se van a constituir estos deseos, estos instintos, a los cuales Freud les va a llamar pulsiones. Y existen dos pulsiones por excelencia. Repito, en nuestro ello se van a desarrollar instintos y deseos muy básicos, muy primordiales. Y estos deseos o instintos, Freud les llama pulsiones. Hay dos pulsiones
a las que él se refiere. Y son las pulsiones del eros y la pulsión del tánatos. Cuando hablamos de la pulsión del eros, nos referimos a la pulsión o al instinto de vida, mientras que la pulsión del tánatos es la pulsión de muerte. ¿Pero qué es o qué significaba cada una de estas? Bueno, ok. La pulsión de la vida, la pulsión del eros, se va a caracterizar por los instintos de satisfacción de las necesidades que tenemos. ¿Cómo qué necesidades? Pues obviamente comer, beber, eliminar desechos, los instintos de reproducción, los instintos de procreación están dentro de esta pulsión de eros. La necesidad de descanso, la necesidad de dormir. Se dan cuenta, todo esto que nos produce placer está dentro de este instinto, ¿no? Y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por satisfacer esas necesidades, ¿no? Esa necesidad de alimentarnos, de beber, de procrear, de eliminar los desechos. Y con ello garantizamos nuestra existencia, porque bueno, yo no podría obviamente vivir sin comer, no podría vivir sin beber. El instinto de reproducción, por ejemplo, pues es sumamente fuerte, bueno, más que fuerte, más bien es un instinto, es algo natural. Entonces, pero cuando ya le damos o tenemos la búsqueda del placer sexual, pues también allí estamos hablando de esta situación. Entonces, es imperante que nosotros satisfagamos de una o de otra forma estos deseos que son dados a través de esta pulsión del eros. Y un poco opuesto a esta situación, tenemos los instintos de muerte o los instintos de pulsión de tánatos, que van a estar caracterizados por ser pulsiones agresivas que provocan que los organismos pues las rechacen. Todas estas cosas que a nosotros digamos no nos agradan, que nos molestan, que nos agreden, todo aquello que nosotros podemos mirar como algo agresivo, pero también como algo amenazante, como cosas amenazantes, bueno, pues ese tipo de cuestiones o de situaciones son los que engloban a esta pulsión de muerte. Y hay que identificar que, bueno, nosotros instintivamente rechazamos estas pulsiones de muerte. Siempre estamos en búsqueda de las pulsiones de vida, al menos cuando hay un equilibrio. Y podemos decir que la persona pues es sana, vamos a señalarlo así, ¿no? Muy bien, seguimos. Aquí identificamos entonces esto que decíamos, ¿verdad? La pulsión de vida es eros y se va a caracterizar por los instintos de satisfacer todas estas necesidades y que nos garantiza pues la supervivencia del individuo. En el lado opuesto tenemos la pulsión de muerte o tánatos, que es aquello que de alguna manera tiende a ser agresivo y que por lo tanto buscamos rechazar, no aceptamos. ¿Por qué? Porque precisamente representa una amenaza. Bien, vamos ahora a otra de las partes importantes en el desarrollo de esta teoría psicoanalítica, que son pues
base o la parte más importante para entender la teoría de la personalidad, ¿no? Estas dos pulsiones de las que hablaba hace un momento van a acompañar al ser humano en todo momento. Desde que el niño nace, ya tiene presentes estas dos pulsiones que no lo van a abandonar, sino hasta que precisamente pues el individuo muere, ¿verdad? Y entonces a lo largo de toda su existencia pues van a ir transformándose, se van a ir modificando, van a ir evolucionando. Entonces el ser humano con el tiempo va a ir transformando este proceso de crecimiento y de desarrollo y va a adquirir ciertas conductas, ciertos comportamientos y ciertas actitudes características de los seres que vivimos en sociedad, porque hay que identificar que los seres humanos pues, somos seres sociales y somos seres gregarios, lo que trae como consecuencia que estos instintos y estas pulsiones no puedan ser liberadas fácilmente. De hecho, en muchos casos hay que limitarlas, hay que esconderlas, aunque el limitarlas y esconderlas no implica que van a desaparecer, en realidad allí están presentes, pero de acuerdo a los estándares de la cultura y del tiempo en el que nos desarrollamos, pues van a tender a ser suprimidas. Por ejemplo, eh, si yo veo a una persona que me parece muy agradable, muy atractiva, pues yo no puedo proponerle, por ejemplo, tener relaciones sexuales, porque dentro de mi sociedad, el tener relaciones sexuales con cualquier persona, sobre todo si es desconocido, pues es eh, fuertemente criticado. Inclusive en algunas familias, digamos, extremadamente conservadoras, pues sería verdaderamente negativo y hasta podría decir peligroso. Entonces, ¿qué procede? Pues limitar ese deseo, ¿no? Esa pulsión. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en mi casa y vamos llegando de la calle, toda la familia, muy cansados, hambrientos, y en el refrigerador, vamos a suponer que somos una familia de 5 y en el refrigerador solamente hay 2 porciones de comida. ¿Quién se las va a comer? Todos vienen cansados y todos vienen moribundos, ¿no? Todos vienen muertos de hambre, ya no dan para más. ¿Qué sucedería si uno de los integrantes, uno de los 5 integrantes, se comiera, además de todo, no solamente una porción, sino las 2 porciones y dejara a los otros 4 integrantes sin alimentarse? Esto también contaría pues fuertes críticas y dependiendo de las conductas familiares, de las normas y de las tradiciones familiares, pues podría estar fuertemente castigado. Tal vez en algunas familias solamente haya molestia, pero en algunas otras familias puede ser un acto verdaderamente eh, agresivo, ¿no? Que lo más probable es que se busque un castigo ante esta situación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como dije hace un momento, somos seres gregarios, somos seres sociales. Para evitar altercados con el resto del grupo, en este caso con el resto de la familia, pues nos limitamos, ¿verdad? Y preferimos pasar hambre y no comer a tener problemas con el grupo. ¿Qué pasa con aquel que decide saltarse las reglas y sí se lo come? Ahí está violentando una de las reglas del grupo. Y como vamos a ver, pues todo esto
va a traer repercusiones negativas. Y todo esto va a ir conformando nuestra personalidad. Por supuesto, yo en este momento solo estoy poniendo ejemplos bastante sencillos, pero pues enfocados a que de alguna manera vayamos identificando entonces estas instancias psíquicas de las que Freud nos hablaba. La primera que vamos a ir explicando es esta donde nosotros vemos Freud caricaturizado con esta máscara de Batman que, ojo, representa lo positivo, representa lo bueno, lo asequible, se dice, es decir, lo que se debiera de hacer. Y entonces está denominado, se le conoce, se le llama como super yo. Freud llama así a la incorporación a nuestra personalidad de las normas sociales, ¿sí? Las reglas de comportamiento que debemos seguir, nuestros deberes y nuestras obligaciones. En el ejemplo que yo les manejaba, pues el no comerse una sola persona la comida que puede ser dividida para los 5 integrantes, porque los 5 se encuentran en malas situaciones. Entonces, lo correcto es compartir. ¿Por qué? Porque esa es una de las normas, esa es una de las reglas que nuestra sociedad ve con buenos ojos. Entonces, el super yo es una característica del aparato psíquico que va a estar relacionada con todas estas normas sociales y que le vamos a ir enseñando a todos los miembros de nuestra sociedad conforme van creciendo, ¿verdad? Conforme el niño se va desarrollando, pues le vamos inculcando más y más normas sociales y con esto se va formando, se va fortaleciendo este super yo. Hace un momento decíamos que la familia es quien va a integrar de primera instancia pues todas estas reglas sociales. Sin embargo, conforme el niño sale del núcleo familiar, del seno familiar, pues este proceso de socialización va a ir extendiéndose a la escuela, a los grupos deportivos, bueno, a los grupos en general a los que llegue a pertenecer el niño, ¿no? Por ejemplo, grupos deportivos o grupos religiosos o grupos artísticos. Allí también la sociedad le va inculcando al niño estas leyes y entonces se va ya profundizando su proceso de socialización, que lógicamente pues va a implicar satisfacer estas reglas de convivencia, estas normas de convivencia, ¿no? Las pulsiones básicas, estas que hablaba yo de Eros y Tánatos, van a estar presentes en cada momento y el individuo, el niño, pues tiene que comenzar a adquirir la habilidad de manejarlas sin comprometer su adaptación social. ¿Cómo? Bueno, dije hace ratito, una persona que, digamos, tenga ahí una adaptación social aceptable, ¿qué es lo que va a hacer? Pues no se las va a comer, va a esperar que la persona de mayor jerarquía las reparta, ¿verdad? O seguir la instrucción que se señale. Entonces, de esa manera no entra en conflicto y va a medianamente satisfacer esas necesidades, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues es necesario mediar, es necesario equilibrar esas pulsiones con nuestra pertenencia en el grupo social. Yo decía hace ratito, si yo encuentro una persona atractiva, pues no me voy a lanzar con ella inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque socialmente no está aceptado. Entonces tengo que mediar
digamos, esos deseos, esas pulsiones con lo que está establecido. En este proceso de elección y de filtración entre las pulsiones del super yo, va a estar también presente un elemento que es el ello y se va a relacionar también con la otra parte, con el yo. Vamos a identificar aquí esta situación. Después del super yo vamos a poder identificar el otro concepto que es el yo. El yo es la parte que se desarrolla después, ya digamos con un poco de posteridad en el individuo, debido a que tiene que aprender a controlar, como dije hace ratito, a filtrar, a elegir de un modo adecuado el medio ambiente y sus instintos. El yo tiene la tarea de filtrar la información del medio ambiente, o sea, las normas y las reglas, y equilibrarlo con los deseos del ello, que está marcado ahí en esa parte, ¿no? Entonces, el yo filtra y el ello se va a caracterizar por ser los deseos, los instintos. Cuando existe una predominancia del ello, del yo y el super yo, o más bien dicho, perdón, más bien dicho, la presencia del yo, del super yo y del ello es lo que va a formar nuestra personalidad. Puede ser que el ello esté fuertemente presente y el yo esté un tanto disminuido, o puede ser en algunas ocasiones que sea el ello el que esté más fuertemente presente, mientras que el yo pues está ahí como escondido, ¿no? Hay diferentes formas. Por ejemplo, en un joven, seguramente lo que va a predominar pues es el super yo, el cual por cierto va a estar muy atento a las demandas sociales. Piensen ustedes, los adolescentes difícilmente salen a la calle si no se han arreglado, ¿no? Son muy vulnerables, la mayoría de ellos, no todos, no siempre, pero la mayoría de ellos son muy vulnerables a las críticas. ¿Por qué? Porque están en este proceso de adaptación. Los jóvenes siempre van a tratar de adaptarse a las demandas sociales. Y si no, díganme, por ejemplo, cuántos adolescentes conocen ustedes que puedan vivir, por ejemplo, sin un teléfono inteligente, ¿no? Para ellos, de alguna manera, hay un simbolismo en el estatus al poseer un teléfono inteligente. Entre más novedoso, entre más rico, pues parece, más bien más caro, pareciera ser que su estatus es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están más regidos, vamos a decir, por esta cuestión del super yo. Yo hace ratito decía, son las cuestiones de las normas sociales, bueno, lo que nos adapta más a la sociedad.
Por supuesto que va a ser más aceptado una persona que tenga un teléfono celular, pues no sé, digamos, llamativo, que una persona que tiene un teléfono sencillo o que inclusive no tiene teléfono, ¿verdad? A lo largo del tiempo, bueno, pues nuestra personalidad va a ir enfocándose más en una o en otra de estas áreas, ¿no? De estas situaciones. Ok, por ahorita, bueno, hacemos una pausa y les voy a pedir que vean el siguiente video donde vamos a hablar sobre las diferentes fases del desarrollo de la personalidad según Freud. Por ahorita les agradezco su atención.